Hola gente linda, soy Shio y hoy es miércoles 10 de marzo de 2021 y quiero decirles que estoy muy contenta porque hoy este canal cumple 4 años, bueno, no exactamente. Yo cumplí 4 años en terapia de reemplazo hormonal y he de decir que soy muy feliz de haber tomado esa decisión, a pesar por supuesto de las olas de transfobia que no esperaba, a pesar de los comentarios transmisóginos que de alguna manera no imaginé iban a llegar a ser tan intensos. A pesar de todas las violencias, soy muy feliz y bueno, cumplí 4 años en TRH y cumplí también 4 años de estar haciendo básicamente semana a semana pues esta reflexión que empezó siendo una reflexión muy íntima sobre los cambios corporales de mi transición. Y eventualmente lo más interesante dejó de estar en mi cuerpo y empezó a tener que ver con las lecturas que se hacían sobre mi cuerpo y empezó incluso a tener que ver con la manera en la que el cuerpo mismo me resituó en un lugar distinto y en una experiencia distinta del mundo, y entonces se volvió un canal donde básicamente ya prácticamente lo que me llevó a empezarlo pues ya quedó detrás. Ahora es un canal básicamente sobre reflexiones cotidianas que me gusta compartir con ustedes. Y el tema de hoy es, le puse como título super heterosexuales y plantas porque quiero hablar de dos cosas que pasaron en estos días que me parece que son interesantes. Por allí no sé si habrán visto, sobre todo si son asiduos a TikTok, a Twitter, y algunos sitios de internet. Por ahí algunos de ustedes quizá vieron que se empezó a usar el término super heterosexuales. Empezó en inglés con el término super straights y mucha gente lo empezó a usar muy pronto y empezaron a decir, ah, es que mi orientación sexual, decían, es que yo soy una persona súper heterosexual, ¿no? ¿Y a qué se referían con esta afirmación de que eran súper heterosexuales? Básicamente lo que querían nombrar es que están ante personas que solo les gustan personas de su sexo opuesto eh, y no del género opuesto. Y aquí de hecho tendríamos que precisarlo un poco más. Básicamente quiere decir me gustan las personas del género opuesto menos las personas trans. Es decir, es básicamente una orientación sexual que fue inventada porque a mucha gente, y esto ya lo he comentado aquí antes, de hecho por ahí hay un video donde hablo de si se tiene que considerar como transfobia que no te guste una persona trans. Y mi respuesta en ese video era que no. Pero bueno, es un debate que ha estado en redes sociales desde hace un tiempo, que ha estado en otros lados desde hace un tiempo, donde muchas personas dicen, oigan, pues yo no me considero una persona transfóbica, pero no me gustan las personas trans. La cosa, por supuesto, no se quedó allí. El problema es que hay gente que de hecho hace una afirmación normativa, no solamente descriptiva, sobre su propia sexualidad. Y ahí es donde la cosa se pone fea. Porque hay gente que sí llega y dice que, por ejemplo, solo puedes genuinamente ser un hombre gay si además de que te gusten los hombres, te gustan los hombres con cierta morfología genital, es decir, cisgays. Entonces, cuando se vuelve normativo es cuando mucha gente empieza a decir, oigan, aguas, porque eso sí es transfóbico, ¿no? Y yo, por ejemplo, en aquel video, una de las cosas que decía es, bueno, por ejemplo, a mí nunca me ha gustado una mujer cisgénero y yo no considero que eso sea un problema. Y, y conozco además un montón de banda cisgénero a la que nunca le ha gustado una persona trans, pero tampoco lo considero un problema, ¿no? A mí sí me sorprende un poco a veces que nos entrampemos en esta discusión, porque luego de repente hay gente que dice, es que nos quieren obligar a tener sexo con las personas trans, ¿no? Y a ver, yo creo que todo eso está súper mal planteado. Yo lo primero que les diría es, el tema del consenso es fundamental. Y antes que los genitales está el tema del consenso. Si tú estás saliendo con una persona o conoces a una persona, y te interesa tener sexo con esa persona y no hay consenso, entonces no sigues adelante. Si hay un chantaje, coerción o se te obliga, el problema no está en los genitales, está en la falta de consenso. Si alguien te hace un chantaje diciéndote te tienes que acostar conmigo porque si no eres una mala persona, eso es una manera de alguna forma violentar el consenso. Entonces yo sí diría, a ver, la discusión no está en los genitales que tenemos, está en los consensos. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si encuentras una persona trans que te gusta?
Bueno, si tienes inseguridades y que quizás vayas a reaccionar negativamente, probablemente lo más sano, tanto por esa persona como por la persona que está deseando, sea no meterse a una situación que puede terminar lastimando a la otra persona y que de hecho puede llevar a que una persona se sienta muy incómoda. Y lo digo porque toda esta discusión de que las personas trans queremos obligar al resto de las personas a tener sexo con nosotras, pues es realmente una locura, porque eso básicamente querría decir que queremos saltarnos el tema del consenso, y por supuesto que no es así. Por lo menos yo diría que la inmensa mayoría de la gente, de todo tipo de identidades de género, sexualidades, creo que hemos ido entendiendo el punto del consenso y que eso está antes que los genitales que tienen las personas, ¿no? Entonces no quiero ser reiterativa, pero sí quiero decir esto. El chantaje también es una manera de trampear de alguna manera el consenso. Entonces, por allí no va la cosa. Ahora, si nunca te gusta una persona trans y eso no pasa, pues no pasa nada. No pasa nada. El problema viene cuando llegas y le dices a un chico gay que está con un chico gay trans que no es gay, o cuando llegas y le dices a una mujer lesbiana que está con una mujer trans que no es lesbiana, o le dices a un chico heterosexual que está con una mujer trans que no es heterosexual, porque ahí estás haciendo una afirmación normativa sobre cómo está estructurada la configuración del deseo de otra persona. Y hay personas, en efecto, a las que le importan mucho los genitales de otras personas, pero hay personas que no. Y eso es una variación también en las maneras en las que deseamos. Y a manera de descripción no tendría que ser un problema. Pero cuando se toman tintes normativos, sí es un problema. Y cuando esos tintes normativos equiparan el respeto a las maneras de desear con una forma de chantaje, pues entonces tenemos un problema mayúsculo, ¿no? Ahora, ¿por qué cuento todo esto? Porque es en ese contexto donde empieza a hablarse de lo super straight. Y empezó con un TikToker que decía, oigan, pues a mí no me gustan las mujeres trans y entonces me voy a definir como super straight porque simplemente así es mi preferencia. Lo que pasó es que eso que empezó en TikTok acabó en una página de internet que es horrible, que es 4chan. Es una página, yo creo que de uno de los ambientes más tóxicos que hay en internet. Cuando fue el Gamergate hace unos años, por ejemplo, los comentarios que se dijeron ahí sobre las mujeres que jugamos videojuegos eran espantosos. Ahí las cosas que han dicho sobre la comunidad trans o LGBT son espantosos. Es realmente un lugar muy horrible. Y algo que pasó es que llega el término a 4chan y entonces explota allí y el sentido original es totalmente pervertido. Empezó a ser compartido por la alt-right, incluso por feministas críticas de género. Empezó a compartirse en muchos lados en redes sociales el término super straight. Y lo que poca gente sabe es que de hecho cuando llega a 4chan el término se refuncionaliza y empiezan a pedir que se abrevie super straight como SS. Y lo hacen a propósito para darle una connotación racialista y de hecho podríamos decir francamente racista, porque SS, por supuesto, quien recuerde todas las películas de la Segunda Guerra Mundial, recordarán que había personas que tenían aquí una franja con las SS, que por supuesto tenían que ver con una de las partes más asquerosas de lo que fue la Alemania del nacionalsocialismo, que era una especie de policía secreta. Bueno, no era secreta, no era una policía secreta, era una especie de policía militar que vigilaba todo y que tenía infiltrado todo y que era una cosa muy fea. Entonces ahí empiezan a hacer que super straight se abrevie SS para tratar de asociar eso con un discurso, por supuesto, que están fomentando grupos que también son de la alt-right, que son supremacistas blancos, que se mueven en internet y que tienen todo un discurso anti-LGBT, antifeminista, antimujeres, y por supuesto un discurso transfóbico. Y una de las cosas que querían hacer, por supuesto, era decir que estaban viviendo una discriminación a su orientación de ser súper heterosexuales, porque decían que estaban siendo obligados a desear personas que simplemente no les atraen y que entonces la comunidad LGBT y en especial la comunidad trans los estaba persiguiendo y no estaba permitiendo libremente la expresión de su deseo. Y por supuesto por eso empecé contando todo lo que dije, porque creo que es un error decirle a alguien
que si no le gusta una persona trans es automáticamente transfóbica. El problema viene, ya lo dije, cuando se vuelve una posición normativa y empiezas a decirle a otras personas lo que tienen, las maneras en las que tienen que desear de acuerdo a sus orientaciones sexuales, ¿no? Entonces, toda esta gente de Super Straight, de hecho, acuña una frase que es esta de yo soy super heterosexual, que se vuelve un hashtag muy usado, con esta connotación racista, e inventan una bandera que además, si no me equivoco, recupera los colores de Pornhub, que es una página de internet que además hace poco, si no me equivoco, fue de muchas páginas que dieron mucho de qué hablar, porque tenían un montón de cantidad de porno que se usaba sin el consentimiento de las personas que estaban allí. Muchas veces era porno venganza, en otras ocasiones quizás no era porno venganza, pero era porno distribuido sin el consentimiento de las personas, lo cual por supuesto está muy mal, por no decir peor. Y entonces empieza a usar esta bandera que de alguna manera está mostrando quiénes son las personas en 4chan que están usando este término. Y son todos estos chavos de alt-right, de supremacismo blanco, antifeministas, anti-LGBT, anti-trans, que además se molestaron de que bajaran este material pornográfico, ¿no? Y lo que pasó es que mucha gente se subió a ese tren, ahora sí que a ese tren del mame, sin saber, por supuesto, que se estaban comprando un discurso con todas estas aristas, que dicho sea de paso, nos recuerda una vez más que los discursos sobre la sexualidad están todo el tiempo atravesados con discursos que tienen que ver con la racial, que tienen que ver con la política y que tienen que ver con una serie de movimientos identitarios y no identitarios acerca de cómo imaginamos nuestra coexistencia, ¿no? Entonces, si por ahí vieron el término super straight, simplemente tengan en consideración pues, que todo esto pasó. El tiktokero que de hecho inventó el término fue entrevistado en algún momento y él dijo, oigan, yo no tenía la intención de que el término se volviera un término asociado al supremacismo blanco, que se volviera un término de la alt-right, que se volviera todo eso. Y aquí quizás podríamos creer que fue un chico un poco ingenuo, porque claramente nació como un término que lo que buscaba era excluir a la comunidad trans. Porque no necesitas nombrarte super straight, no es necesario. Entonces, el que eso hicieran, de inmediato mostraba este deseo que estamos viendo en muchas partes de la sociedad, por alguna manera volver a sacar a las personas trans de la jugada, ¿no? Entonces, pues nada, esa fue la historia del término super straight. Si lo ven, no lo usen, tengan mucho cuidado. Y desde luego no lo abrevien con SS, a menos por supuesto que tengan filiaciones nazis, en cuyo caso no sé qué están haciendo viendo este canal. Y por favor no me sigan. Y bueno, pues así las cosas con los super straights. Eso era una de las cosas que les quería compartir hoy. La otra, porque se llama super heterosexuales y plantas, es por supuesto que salió un reportaje en Bloomberg hace un par de días sobre un programa que aquí en México ha digamos, sido muy comentado en la comunidad ambientalista, que es el programa de Sembrando Vida. Y ustedes probablemente lo tienen claro, las personas que me ven saben que además de que me interesan temas de género y sexualidad y derechos humanos, también me interesan temas ambientales. Y seguramente me han escuchado decir pues que yo estoy muy preocupada porque en este sexenio realmente el tema ambiental pues se ha caído de muchas maneras, ¿no? No solo con la pérdida de presupuesto de la Semarnat, no solo con los ataques que en su momento sufrió Conavio, no solo con la falta de presupuesto en el manejo de las áreas naturales protegidas, no solo por supuesto con el Tren Maya, que de hecho va a cortar una reserva de la biosfera justo a la mitad, lo cual es un problema, y en ecología la fragmentación de áreas naturales protegidas se considera un problema porque por supuesto aumenta el área, digamos, en el cual hay un intercambio, digamos, con ambientes ya modificados, y eso sí puede ser muy disruptivo en algunas condiciones, ¿no? O sea, más allá de todas estas situaciones que estamos hablando, y por supuesto el tema de que las energías renovables no están siendo apostadas por ellas, más allá de eso está por supuesto el tema de que estamos apostando por el uso de combustibles con base en petróleo, el uso del combustóleo, por supuesto que de hecho va a ser un gran problema
Y ahí, por ahí simplemente quiero decir que, por ejemplo, en Estados Unidos, el movimiento de justicia ambiental, pues sí ha señalado que normalmente este tipo de prácticas terminan afectando a las comunidades que viven más cerca de este tipo de refinerías, este tipo de, bueno, en este caso no son refinerías, son plantas de producción de electricidad que queman combustóleo. En América Latina también lo sabemos, normalmente son comunidades más pobres, es decir, hay una afectación diferencial sobre la salud de las poblaciones. Las poblaciones normalmente más pobres son poblaciones racializadas, son poblaciones marginalizadas, es decir, ahí hay un problema. Más allá de todos estos problemas ambientales, que por supuesto están allí, el programa Sembrando Vida, bueno, pues se manejaba como uno de los quizás pocos éxitos en la política ambiental del sexenio. Y el documental de Bloomberg, de hecho, es muy preocupante, porque una de las cosas que dice es que parece que, de hecho, el programa estuvo muy mal diseñado y que entonces no va a funcionar como se esperaba, porque pasan una serie de cosas. Básicamente, por ejemplo, que está incentivando la deforestación, porque lo que pasaba en el sexenio anterior es que a los campesinos, por ejemplo, que tenían un sector de bosque en su terreno, se les pagaba por conservarlo, y esto dejó de ocurrir, y ahora se les paga por sembrar árboles frutales y maderables. Y lo que de hecho pasó es que eso incentivó en grandes cantidades la tala de selva para sembrar árboles frutales y maderables, que por supuesto muchas veces no eran de los ecosistemas de allí, lo cual se tradujo en algo muy desafortunado, y era básicamente que un programa que quería servir para reforestar y de alguna manera impulsar un modelo de agroecología, pues terminó de hecho fomentando el desmonte de más bosque, la siembra de especies que no pertenecen en lugares donde la probabilidad de que sobrevivan es muy escasa, que se dice que incluso solo el 30% de los árboles que se siembren van a sobrevivir. Y además no hubo un manejo adecuado, por ejemplo, de cuáles eran las parcelas que estaban sembrándose. Aunque a veces lo que pasaba es que se sembraban estos árboles y los campesinos simplemente los dejaban morir y luego sembraban soya. Por ejemplo, esto pasó en Yucatán, que tiene mucha soya transgénica. Y cuando llegaba de nuevo el programa, volvían a inscribirse en el programa y volvían a sembrar en la misma parcela. Y entonces básicamente no estábamos impulsando la reforestación, simplemente era una simulación donde sembrabas árboles que tenías ahí un ratito y luego se morían, o los vendías, los talabas o lo que sea, y volvías a sembrar más. Y hay una serie de críticas que se manejan en el reportaje de Bloomberg donde dicen que parece que el programa de hecho llevó a que se deforestara una cantidad de territorio equivalente a la de la ciudad de Nueva York. Ojo, no la ciudad de Manhattan, hasta donde yo entendí, sino la ciudad de Nueva York. O sea, es un terreno enorme el que terminó siendo deforestado. Y lo que dicen es que esto pasó, por supuesto, porque no había un registro de cuáles eran las áreas que estaban siendo sembradas, y que tampoco había un registro de si estaban ahora sí que año con año, aunque llevamos 2 años y medio, o mes a mes, siendo mantenidas. Y que el problema, por tanto, era que se prestaba a simulación. Ahora, por supuesto, no se trata de criminalizar de ninguna manera ni de señalar como responsables a los campesinos. Y creo que en ese sentido el reportaje de Bloomberg adecuadamente dice: muchas personas pues no tienen opción más que poner esto, quitarlo, poner soya transgénica y luego volver a entrar a esta dinámica porque no les alcanza el presupuesto. Y en muchas ocasiones también, como ya no se les paga por preservar el bosque, pues también la elección que hicieron fue talarlo para entrar en el programa. Entonces no los culpabiliza, lo que sí señala es que el programa estuvo mal hecho y que, bueno, ni modo, estamos probablemente en el sexenio con la peor política ambiental que hemos tenido desde que tenemos política ambiental. Y eso pues es bastante triste, ¿no? Pero bueno, este video ya se alargó, nos vemos en una semana y nada, pues aquí seguimos, bye bye.